Amén. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles en el amor del Señor, ¿verdad? Gracias le damos a Dios por este tiempo, ¿no es cierto? Que no nos ha permitido reunirnos cada domingo, cada viernes, en cada reunión que tienen los ministerios. Así que le damos gracias al Señor que a pesar de todo esto que hemos vivido, ¿no es cierto? Dios nos ha acompañado. Así que estoy contento, estoy feliz, digamos. Estamos contentos también como familia, tengo que decirlo, y agradecer al Señor públicamente lo fiel que Él ha sido con nosotros, lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Y no tengo quejas, no tengo que, digamos, reprocharle a nuestro Señor, y porque Él ha sido fiel, ha sido maravilloso. Así que eso, mis hermanos, eh, hoy, digamos, eh, he aceptado este compromiso en el nombre del Señor. Y le damos gracias. Quiero, digamos, en honor al tiempo, eh, hoy vamos a hablar del compromiso en medio de nuestra crisis. Ese es el tema de hoy, el compromiso en medio de nuestra crisis. Antes de empezar este mensaje del Señor, quiero agradecer y quiero dar gracias por los líderes que la iglesia actualmente tiene, ¿ya? Quiero dar gracias eh, porque a pesar de todas las dificultades que hemos tenido cada uno, eh, he visto que han permanecido fieles. Así que doy gracias por eso. Así que la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Así que eso, el compromiso en medio de nuestra crisis. Amén. Amén. A pesar que cuando un día nos convertimos, ¿verdad? Alguien nos dijo que nunca íbamos a tener problemas, pero nos damos cuenta que al transcurrir de los años, eso no ha sido verdad. Amén. Y a veces le preguntamos a la gente si son felices. Y a veces el pastor pregunta, ¿cómo estás? ¿Son felices? Sí. Algunos te dicen, soy feliz. Aleluya. Pero uno nunca sabe lo que hay dentro de nuestras iglesias, ¿ya? Hay personas que están pasando por situaciones dolorosas, y lo sabemos. Hace algún tiempo me encontraba con un hermano que estaba pasando por una situación dolorosa. Un hermano de fe, un hermano muy perseverante en los caminos del Señor, ¿ya? Y, y me contaba que se estaba separando. No supe qué decirle. Oramos juntos y le pedimos al Señor que le dé fuerza, que le dé fortaleza para que pase ese momento difícil. Quiero decirles que a veces hay cosas como estas y otras en nuestras iglesias, y a veces disfrazamos la vida con muchas máscaras, y no tenemos que nublarnos o retraernos o evadir la realidad simplemente dándole una pincelada a la vida, sabiendo que hay crisis que no se pueden parchar o colocarle una mano de barniz, ¿no es cierto? Y colocárselo encima. Hay crisis, hay situaciones complejas en las iglesias y más aún en el mundo. Por eso esta mañana, hermano, quiero hablarle del compromiso y de la vida dolorosa, del compromiso en medio de nuestra crisis. Pero también quiero decirle que hay una sola cosa que podemos exhibir delante de Dios, y que es la fidelidad. Tal vez en esta misma mañana hayan hermanos que hayan cantado con nosotros, hayan alabado al Señor con nosotros, hayan orado, de hecho es así, y estén pasando por situaciones difíciles y pruebas en sus vidas.
hermanos o personas que a lo mejor puedan ser capaces de regalarle alguna sonrisa, ¿no es cierto? Pero tal vez tengan muchas crisis en sus vidas, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de finanzas, problemas de enfermedad. Lo hemos tenido mucho en este año, etcétera. Pero este es el tiempo, hermanos, este es el tiempo de tomar fuerza en la presencia de Dios. Amén. Es cierto que Cristo es nuestro consuelo a través de su Espíritu, pero también es la fuerza que nos impulsa a luchar y vencer en el nombre del Señor. Amén. Se escucha bien, ¿verdad? Amén. Amén, hermano, súper bien. Quiero compartirle una palabra que es un clásico de los clásicos, el Salmo 23. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Lo hemos leído en tiempo de abundancia, pero también lo hemos leído en tiempo de escasez. Así que abran sus Biblias. Vamos a leer este salmo que ya lo conocemos a veces de memoria, lo hemos aprendido de memoria. Es un salmo muy hermoso. Pero en esta mañana el Señor quiere darnos otra perspectiva de entender lo que Él nos quiere decir a través de este salmo. ¿Ya? Y que siempre hemos tomado la primera parte, ¿ya? La parte del Señor, el buen pastor. ¿Ya? Y por eso vamos a estudiar, vamos a reflexionar esta palabra. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Yo le voy a pedir a mi hermana Susana. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí mi hermana Susana? Aquí estoy, hermano. Amén, hermana Susana. Amén. Entonces usted tiene el privilegio de leer el Salmo 23. Así Hola, soy yo. Soy yo. A ver, Amén. amén. Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 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 Gracias, mi hermana Susana. ¿Cuántas veces hemos dicho estas palabras? Lo hemos dicho, como decía, en tiempo de abundancia, pero también lo hemos dicho en tiempo de escasez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es fácil decirlo cuando lo tenemos todo, cuando tenemos una buena casa, una buena situación, cuando la familia está sana, cuando tus hijos están sanos, ¿no es cierto? Cuando tu esposa está sana, cuando tú estás sano. Pero no es fácil decir el Señor es mi pastor cuando todo te falta, ¿ya? Cuando la enfermedad te rodea, ¿ya? Cuando empiezan a haber turbulencias en la iglesia. No es fácil decir el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este salmo está dividido en 4 grandes áreas. La primera, el versículo 1 al versículo 2, cuando nos habla del lugar edélico donde no falta nada. ¿Ya? Es el lugar donde siempre deseamos estar. Luego viene el segundo acto del salmo, donde comienza el versículo 3, donde te habla del valle de sombra y de muerte. Y la tercera parte es donde te habla del triunfo, de la victoria, de la alegría. ¿Ya? Te habla
del gozo. Y la última parte del Salmo es donde entras en la casa del Señor, donde siempre viviremos. Amén. Amén. La primera parte es la parte bélica de la vida, como decía. La mejor parte, seguramente, es donde quisiéramos estar todos. Pero Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos, nos hagamos hombres y mujeres en el caso de las damas. Decía un predicador, el hombre no es hombre, sino es un hombre de Dios. ¿Y qué razón tiene? Y una de las grandes dificultades que tiene la gente para seguir a Dios es enfrentar el sacrificio y el compromiso. Esta generación es una generación de vividores, de gente que solo le gusta pasarla bien, gozar la vida, como diría un elegante de la lengua, una sociedad hedonista, amante del placer, que huye de todo lo que es el dolor, el compromiso y de la muerte. Gente con ningún espíritu de sacrificio, personas que huyen de todo lo que sea compromiso. La gente está huyendo, hermano, de todas las responsabilidades, todo lo que signifique contratos. La gente no se compromete con valores eternos y trascendentes como el Evangelio. Huyen de todo lo que sea esfuerzo. De todo el mundo quiere ganar mucho dinero, trabajando poco. Piden rebajar los horarios, acortar la jornada de trabajo. Hace poco se ingresó, digamos, un proyecto por un partido político, no voy a decir cuál, y hay gente que quiere trabajar hasta el día jueves, a fin de tener tiempo y salir lejos a disfrutar ese famoso viernes, el día de las borracheras, el día de las farándulas, el día de las juergas, el día donde comienza la vida, hasta el día lunes a las 9 de la mañana. Esta es la sociedad donde vivimos. Las personas no se comprometen poco, son inclinados siempre a dejar las cosas a media, nunca la terminan. Siempre están improvisando, intentando hacer cosas nuevas. Según ellos, es una innovación de este tiempo. En el comercio, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, recorriendo mi región de Araucanía, de pronto visito un mall y veo que se instala una tienda de calzado. Paso a los meses después, veo que esa tienda de calzado ya no es una tienda de calzado. Ha cambiado de rubro, ahora es una tienda de confites. Vuelvo a pasar meses después en el mismo lugar y veo que esa tienda de confite otra vez ha cambiado de rubro. Ahora es una óptica. Entonces me doy cuenta que esa gente no tiene ningún rumbo fijo. Son unos improvisadores, innovadores, como le llaman ellos. No tienen ninguna dirección fija, ni siquiera en su vida de comercio. Encuentro gente que duran poco en sus trabajos, que duran 3, 5 meses y se retiran y se cambian. Personas que tienen muchos cambios laborales. Estas mismas conductas muchas veces las vemos o la traemos a la iglesia. Personas que vienen a Dios, como dicen, por los panes y los peces, y vienen a Dios a veces para exprimirlo. Y a veces nos pegamos como sanguijuelas para extraerle todo lo que podamos a Dios, a cambio de nada. A cambio de nada. Y es por eso que Dios, con todo el amor que nos tiene, como iglesia, como hijo de Dios, oye, hijo mío, nos dice, las cosas no son así. Las cosas en el reino de Dios no son así. Las cosas del reino funcionan de otra manera. Por eso esta mañana el Señor nos está hablando del compromiso, del sacrificio en medio de nuestras crisis,
en medio de los problemas y de nuestra vida dolorosa, por momentos. Pero hoy por hoy, la iglesia necesita de hombres valientes, comprometidos, fieles a Dios. Personas que sirven a Dios a pesar de todas las circunstancias. Estos últimos años, en especial, digamos, en el tiempo de la pandemia, hemos visto tristemente, hemos visto como pastores, como líderes, como hermanos de nuestra iglesia dejan sus iglesias, dejan su ministerio, dejan sus instituciones, sus cargos, ¿ya? A veces por crisis personales y muchas veces por aspiraciones personales en el área secular. El Cristo que nos encontró, hermano, fue un Cristo de las manos vacías, que no nos prometió nada, solo nos dijo su clásica frase: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y sígueme. El Cristo de las manos vacías, que cortó todas nuestras aspiraciones personales que hayamos tenido o que podamos tener. Amén. El Señor que solo me dio un compromiso, y justamente es eso lo que no le gusta a la gente, el compromiso. Un vendedor o cualquier vendedor, cuando te quiere vender algo, cuando te quiere ofrecer algo, siempre te va a mostrar las ventajas de ese producto, lo bueno que es ese producto, y lo último que te va a decir es el precio. Ojo con eso. En el Evangelio, lo primero que debemos decirle a nuestra gente es el precio de caminar con el Señor. Que esta cosa no es gratis, que todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos tendrá que sufrir mucho, tendrá que entrar por la puerta estrecha y caminar por la senda angosta. Aquí no hay carruaje, como los reyes, como las hadas que se van en carruaje a sus palacios. El Señor no nos ha invitado a tomar el té en medio de las praderas. Este es un camino, hermano, para valientes. Creo yo en los héroes y no en los tipos que de pronto quieren dar la vida por un ideal, que son capaces de sobrevivir a pesar de todas las circunstancias. Ahora, la pregunta que nos hacemos: ¿cómo Dios forja esta iglesia? ¿Cómo la forja? ¿Cómo forja Dios esta iglesia? Haciéndonos pasar por las horas del sacrificio, del compromiso, haciéndonos pasar por las horas de la madurez, sacándonos a la lucha, a que nos hagamos hombres en el nombre del Señor. Alguien decía con mucha sabiduría: cuando yo veo a alguien que está sufriendo en nuestras iglesias, que está pasando por una situación difícil, ya complicada, le decía: aguántatela, porque seguramente lo que Dios está haciendo contigo es forjar y crear un hombre de Dios en ti. Una vez contaban unos artífices de espadas, lo que hacen las grandes espadas de los grandes héroes que van a la guerra. Los artesanos, estos que fabrican espadas. El sistema y la forma, como el hierro se vuelve una masa. Cuando el herrero lo mete 1000 veces al fuego y 1000 veces lo saca y lo golpea con el yunque, con el martillo, el herrero toma el trozo de acero y prácticamente se convierte en una masa. Lo estira, lo contrae. El hierro prácticamente se vuelve una masa. El objetivo del herrero con este trozo de hierro es formar una espada, es crear una espada sin fisuras, sin porosidades, una espada lista para la batalla, que nadie pueda quebrarla.
que nadie pueda romperla jamás. Hermano, cuando Dios quiere hacer ese tipo de espada contigo, te va a meter a su fragua, te va a hacer sufrir y llorar por ocasiones, pero lo que va finalmente a salir de ahí es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Amén. Le decía que cuando Dios quiere hacer esa espada contigo, te golpea, te da duro, te mete en su fragua, te hace sufrir y llorar. Te mete en la era del sufrimiento, te mete en el camino donde solo los valientes son capaces de transitar. Los cobardes siempre quedarán afuera, siempre. Y ahí donde entonces viene el sedazo en que muchos se convierten en desertores del Evangelio. Porque no se dejan moldear, porque no se dejan tratar por el Señor. Amén. Amén. Porque la gente nuestra está lleno de emociones, pero el Evangelio no necesitamos emociones, necesitamos convicciones. Esto es como el matrimonio, cuando la gente se enamora, cuando la gente se dice te quiero, te amo, I love you, el tiempo de los abrazos, el tiempo de los besos, las caricias, de la atracción sexual, del acercamiento, son las cosas que pasan con la noche de boda y se van con el tiempo de la luna de miel. Pero después vienen los problemas, después vienen las crisis, los problemas cuando falta el dinero, cuando falta la ropa, cuando vienen los hijos, cuando viene el dividendo que hay que pagar, cuando hay tensiones terribles, cuando hay caracteres que no se domestican. Entonces el matrimonio entra en una tensión como quien estira una cuerda de violín y tú caes en la crisis. ¿Qué hacer? Las emociones se han ido. Los besos, los abrazos, la atracción sexual se ha olvidado. Has tenido tu primera pelea, tu primera disputa matrimonial y a lo mejor tu primer rompimiento. Pero cuando hay convicciones, todas estas cosas se superan. Las emociones se rompen con el primer problema. Es ahí donde se desencanta el amor. Pero cuando hay convicciones, cuando hay realmente amor, todas estas cosas se superan. Entonces somos capaces de permanecer casados a pesar de todo. Amén. Hermano, con Cristo es lo mismo. Estamos aquí para tener solidez, para tener principios desarrollados, principios para desarrollar conceptos de lucha, conceptos de herencia, como los conceptos vertidos en la monumental carta del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:9, cuando define la iglesia. Ustedes son una raza escogida, son una nación santa, un real sacerdocio, son un pueblo adquirido por Dios, una raza de conquistadores. Las definiciones, los conceptos de lo que somos en la presencia de Dios. Cuando la gente carece de conceptos y solo tiene emociones, cuando la gente solamente tiene emociones y carece de convicciones, entonces la vida se rompe con los primeros problemas y las primeras crisis en sus vidas. Yo creo en el más alto valor que podemos exhibir delante de Dios y que es la fidelidad. No debe conmovernos ningún hombre lo que escriba en el púlpito. No debe conmovernos ni lo que habla, ni los dones que pueda exhibir, ni las cosas que pueda decir en el púlpito o en la plataforma. Lo que debe conmovernos y que finalmente lo que conmueve a Dios es la fidelidad. La fidelidad por sobre todas las cosas. Me conmueve la fidelidad de Ana en el templo. Me conmueve la fidelidad de Simeón
una mujer vieja, un hombre viejo, que ha esperado toda su vida para la aparición del Hijo de Dios. Y cuando lo tiene en sus manos, da gracias a Dios y dice, gracias Señor, porque puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, han visto al Hijo de Dios. Amén, amén. La fidelidad. La fidelidad. Para convertirnos en hombres fieles, necesitamos salir de ese lugar apacible en que tratamos de refugiarnos por momentos. A nuestra gente debemos convertirnos en luchadores, en héroes. Si no lo desarrollamos desde el punto de vista del cerebro espiritual que se debe desarrollar y crecer, tendremos una iglesia limitada. El Señor necesita escuchar muchas veces, y le gustaría escuchar muchas veces el cántico de hombres verdaderos. Le gustaría escuchar a sus soldados, pero muchas veces escuchamos el llanto de los bebés recién nacidos en medio de nuestras iglesias. Quiero decir que a pesar de todo, el Señor nos sigue amando. El Señor nos ama igual. Amén. Hombres que tengan experiencia como Pablo, que lleven en su carne las cicatrices, las marcas de su ministerio, de Jesucristo. Hermanos, para desarrollar una iglesia así y conquistar una nación o las naciones para el Señor, necesitamos que nuestra gente maduren. Y la única forma de darle madurez es diciéndole la palabra del Evangelio, la verdad de la palabra del Evangelio. Y yo creo en la lucha de la iglesia, yo creo en la lucha de los héroes, creo en la lucha de los triunfadores, creo en el camino hacia el cielo, creo que en el camino hacia el cielo está lleno de tipos que tuvieron buenas intenciones, pero que fueron siempre unos grandísimos cobardes. Este es el tiempo de luchar a favor de Cristo y con Cristo, a pesar de las situaciones difíciles que vengan. Por eso el Salmo 23, en la segunda parte, vemos que el Señor nos habla del valle de sombra y de muerte. Valle de sombra que significa valle de dolor, valle de angustia, valle de soledad, valle de abandono, valle de lágrimas. Ha quedado atrás el río de las cristalinas aguas, ha quedado atrás la verde pradera, ha quedado atrás las flores, ha quedado atrás esa palabra que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermano, cuando uno entra en el valle de sombra y de muerte, no hay ninguna cosa que te dé el salmo. Es la más terrible de las experiencias cristianas, camino al cielo. Es el tiempo de la soledad, es el tiempo donde no tienes amigos, el tiempo de la incomprensión, es el tiempo de la crisis, es el tiempo del dolor, es el tiempo cuando te metes a un pozo y que pareciera que nunca vas a salir. Es el tiempo de la enfermedad, de los problemas familiares, es el tiempo de las lágrimas. Te acuestas llorando muchas veces y te levantas comiendo tus lágrimas. Ese es el valle de sombra y de muerte. Cuando nosotros estamos en ese camino de dolor, las cosas son muy tristes, hermano. Se te juntan todas las cosas. Es como el rayo láser en una luz negra que siempre te da problemas y angustia. Todo se concentra en un momento de la vida y llega al punto del quiebre, el momento fatal, donde las fuerzas te abandonan y lo único que quisieras es el colapso. Y donde quisieras morirte. Y en una oración que nadie escucha, dices, Señor, quisiera morirme ahora. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué sentido tienen estas palabras cuando estás en ese pozo tan profundo? Incluso la gente
quisiera meterte más todavía en ese hoyo. Pero de pronto, cuando todos te abandonan, incluso Dios, te das cuenta que eres capaz de sobrevivir y tener las agallas para seguir adelante. Y en ese entonces te habrás convertido en un soldado de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Por eso, deja que el dolor y el sufrimiento a veces pase por tu carne. Déjalo. Pero algún día, cuando salgas de ese horno, te habrás convertido en un hombre de Dios y verás que después que nadie ni nada podrá vencerte jamás. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso hay momentos de crisis, cuando experimentamos el dolor, la angustia, cuando realmente nos damos cuenta que hasta ahí nomás llegamos, que ya no podemos más, que la vida carece de sentido y significado. Dios te abandona y te deja. Buscas y no encuentras. Buscas la Biblia muchas veces para encontrar si encuentras algún salmo y no encuentras nada. Busca una palabra de estímulo y tus hermanos, en lugar de ayudarte, te juzgan. Estás en pecado, por eso sufres. Y habrán otros que te dirán, te lo mereces. Sí. Quiero decir que estos hermanos son de otras iglesias. No son de la primera. Buscas auxilio y nadie te lo da. Llamas al cielo y tampoco te contesta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque te está dejando que te hagas hombre, que madures. Y te abandona. Y tienes que decir como Job, maldito el día en que nací. O como Elías, que dice, yo solo he quedado y solo quisiera morirme ahora, porque es mejor la vida que la muerte. O decir como Cristo, o decir como mi Cristo, camino al Calvario, cuando le dieron de golpe, después que lo escupieron, después que lo vistieron de púrpura, lo han convertido en un payaso, lo coronaron de espinas. Lo mandaron a la cumbre del Calvario. Y allí, entre dos ladrones, entre dos bandidos, se debate entre la vida y la muerte. Ante la risa del mundo, ante la estúpida risa del mundo. Lo último que dice nuestro Señor es preguntarle al Padre, oh Dios, ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué me has dejado solo? Y el Padre, en vez de ayudarle, en vez de extenderle su mano, ¿sabe lo que hace? Ustedes lo saben. Cierra los cielos, lo llena de tinieblas y lo deja morir. 3 días después que Jesús resucita, dice esta frase: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar a todas las naciones, a todo el mundo. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermano, a veces en la vida tendremos que sufrir mucho, pero cuando pases ese valle de sombra y muerte, entonces tendrás esa mesa de banquete. Entonces vendrá la unción, la verdadera unción, la unción del Espíritu. Sí, la unción del Espíritu. Pierden su tiempo aquellos que quieren saltar por encima del sufrimiento o el trato de Dios en sus vidas. Lo repito de nuevo. Pierden su tiempo aquellos que quieren saltar por encima del sufrimiento o el trato de Dios en sus vidas. Pierden su tiempo. Esta unción es para valientes. Son los únicos que merecen que el aceite sea derramado sobre sus vidas.
los miedosos y los cobardes, ¿para qué quieren dones? ¿Para qué quieren herramientas los perezosos? ¿Para qué quieren espada aquellos que tienen miedo a la muerte? ¿Para qué? Dejen la herramienta a los obreros y las espadas, déjenselo a los hombres. Por eso en esta mañana Dios está por medicinar nuestras vidas. Solo Dios conoce nuestras realidades. Tal vez estés en una situación difícil, pero el Señor está acá para decirte que está contigo. A pesar de que no lo veas, a pesar de que no lo sientas, pero Él está acá. Porque siempre habrá un camino de Emaús que recorremos alguna vez en la vida, donde Jesús lo creemos muerto y a donde Dios lo creemos que nos ha abandonado. El camino de la desesperanza, el camino donde la ilusión se ha perdido, el camino de los solitarios, el camino de los hombres que han perdido la esperanza. Pero en ese camino, como el camino de Emaús, aparece siempre un peregrino que te acompaña y que de pronto te pregunta como Agar, dime qué tienes. El Señor que te pregunta, ¿qué son esas pláticas que llevas en tu alma? ¿Qué son esos diálogos que tienes en tu corazón? Entonces comienza ese peregrino a hablarte la palabra de Dios y tu corazón comienza a arder. Entonces tus ojos son abiertos y te das cuenta y te has dado cuenta que el Señor ha estado ahí y se va. Por eso esta es la realidad de la vida, que no todo es color de rosa, hermano. Tenemos que tener claro que todo no es color de rosa. Habrá momentos difíciles en nuestra vida, momentos de pena, momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Tenemos que ser demasiado valientes para seguir en este camino que Dios ha trazado en nuestras vidas. Por eso cuando vengo a Cristo, no quiero que nadie me engañe. No quiero que nadie me llene de un mundo de ilusiones, que cosas que no son verdad. Quiero a mi Cristo que me diga la verdad. ¿Cuál es la verdad de la vida? Quiero saberla, porque cuando venga el dolor, esté preparado. Cuando venga las alegrías, sepa que serán las pequeñas cosas que tendré en la vida. Pero cuando venga el dolor, lucharé contra él y lo venceré en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y en ese día me habré convertido en un hombre de Dios. Amén. Amén. Por eso esta mañana, hermano, levántate de tus angustias, deja de quejarte, ven y lucha con el Señor, ven y derrama tu vida al servicio de Dios. Entonces, un día, esto no es un día de campo, no es un picnic. El Señor no te ha invitado a tomar el té en medio de las praderas. Esta es una guerra donde solo pueden sobrevivir los valientes que luchan en las batallas. Dios nos ha entregado armas poderosas, como es la palabra, como es la oración, como es el servicio y como es la comunión. Amén. Hermano, no te cambies de iglesia. Quédate acá. Sufre con tus hermanos y tu familia. No abandones tu casa. Lucha con tu esposa y con tus hijos. No abandones las cosas que tienes entre manos. Supera las dificultades. Deja que el Señor haga su obra en tu vida. Y di, a pesar del dolor y de la angustia, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Amén. Probablemente esta palabra es una palabra inesperada, ¿ya? Pero Dios nunca se equivoca. Probablemente a Dios pensamos que a veces puede estar en el viento o a veces puede estar en la tormenta, pero muchas veces nos sorprende porque Él está en el silbo pasible. Vamos a orar en esta mañana y le vamos a pedir
al Señor que nos dé la fuerza. Les pido, por favor, que cierren sus ojos. Les pido que guarden reverencia ante el Señor. El Señor está acá. El Señor ve tus dificultades. El Señor ha visto tus problemas, tus crisis, tus angustias. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que todos cierren sus ojos. Guarden reverencia ante la presencia del Señor. Él está acá. Él ha visto tu crisis, tu sufrimiento. Él ha visto el dolor. Hay una palabra de sanidad esta mañana. Una palabra de restauración. Una palabra de bendición en el corazón de la iglesia. Hay personas y hermanos que han sufrido mucho este tiempo. Y todavía tendrán que seguir sufriendo. Van a tener que ser demasiado valientes para sobrevivir. Probablemente nadie te podrá ayudar. Habrá personas de tu familia, de tus amistades, que ni siquiera tendrán una preocupación por ti. Te dirán, estoy contigo, pero en el fondo no le importas para nada. Pero Dios te sacará de allí con fuerza. Deja que el martillo de Dios, hermano, golpee el acero de tu vida y transforme tu vida en una vida útil para su reino. Deja que el Dios de los milagros desarrolle la obra en ti. Tal vez tengas que decir como Jesús: oh Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo, Señor? Y tal vez tengas que morir. Tal vez tengas tu propio calvario y tengas que llevar tu propia cruz. También la gente te disfrace como un payaso, como a mi Cristo, se burlen de ti, tal vez. Pero cuando sepas morir en tu propia cruz, dirás como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando resucites a la vida, te darás cuenta que no hay diablo, que no hay poder que te pueda destruir jamás. Te levantarás como un invencible, como un guerrero. Más que de piedra y de acero, te convertirás en un guerrero del Espíritu. Y te darás cuenta que no hay ninguna cosa en la vida que te pueda derrotar jamás. Y en ese día te sentirás un vencedor. Y entenderás a Jesús como nunca antes. Aleluya. Padre, esta mañana comparto una palabra de fortaleza con mis hermanos. Esta mañana comparto una palabra de sanidad interior. Una palabra de fe, Señor. Una palabra de fuerza y de fuego. Una palabra de fortaleza en medio de su crisis. Señor, no te pido que los saques de las pruebas. No, Señor. Llena a mis hermanos de fuerza, que sean capaces de pasar la prueba. Por eso, Dios, bendice nuestras vidas. Permítenos ver tu fuego, tu presencia. Danos esta mañana un pequeño refrigerio, una pequeña alegría en el camino de Maús. Señor, esta mañana te damos gracias. Gracias por las pruebas. Aunque sea un contrasentido darte las gracias por las pruebas. Gracias por mis lágrimas. Gracias por esos vientos huracanados que soplaron sobre mi vivienda. Gracias por la tormenta que vino sobre mi corazón. Gracias porque hoy tengo raíces más fuertes que antes. Gracias por los vendavales que me han hecho más fuerte. Gracias, Señor, por los cimientos de nuestra casa, que son más hondos y más profundos. Gracias, Señor, porque las raíces del árbol de la vida son más hondos y más profundos. Gracias por las penas. Gracias por las angustias. Señor, gracias
Gracias por las angustias de la vida. Señor, por eso esta mañana necesitamos tu presencia. Necesitamos tu fuego, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos esta mañana. De que muchos han pasado por situaciones muy difíciles. Llénalos, Señor, de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendícenos, Dios, en esta mañana. Bendice tu iglesia, Dios. Bendice a nuestros hermanos adultos mayores. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos. Llénalo de fuerza, Señor. Danos una palabra esta mañana, una sola, Señor. Que nos levante, que nos dé fuerza para sobrevivir. Gracias, Señor. Bendice, oh Dios, tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Como les decía, probablemente esta sea una palabra inesperada, que tú no la esperabas. Leías el Salmo, te quedabas con la primera parte, pero el Señor quiere que nos desarrollemos, que nos hagamos una iglesia fuerte. No vendrán tiempos buenos. Tienes que ser valiente, tomar las armas que el Señor nos da. La palabra, la oración, la comunión, el servicio a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Como le decía, el Señor siempre nos sorprende. Siempre Él nos va a sorprender. Siempre, a veces esperamos que Él esté en el viento recio, en la tormenta, pero Él estaba en el silbo apacible. Amén. Amén.